Buenos días, apreciables alumnos. Iniciamos la lección del día de hoy con esta imagen que corresponde a un grabado del año de 1640 y representa a una mujer con iniencefalia que se ilustra en 4 diferentes posiciones. Durante esos años reinaba el pensamiento mágico religioso y todo entonces sería posible, porque esta entidad es letal, ya sea prenatalmente o al poco tiempo de su nacimiento. Vemos ahora otra imagen, tomada también como la anterior, del libro titulado Malformaciones congénitas, cuyo autor es Joseph Warkany. Esta rara malformación fue primeramente descrita por Saint-Hilaire en 1832, siendo sus principales características las siguientes 3 alteraciones. A. Un defecto en el hueso occipital. B. Espina bífida con alteraciones vertebrales. Y C. Retroflexión de la cabeza y las vértebras cervicales. En esta diapositiva observamos la fotografía de la cara de un caso de nuestro maestro, el doctor Mario González Ramos, y que tuvimos la oportunidad de estudiar bajo su dirección. Se aprecia que la cara está en retroflexión, como si estuviera volteando hacia arriba. Hay hipertolorismo ocular, existe probosis, hay fisura labial. Los pabellones auriculares son rudimentarios y de implantación baja, prácticamente están en el cuello. Y la barbilla está en unión con la parte anterior y superior del tórax. Le vemos ahora en decúbito ventral y se aprecia que hay ausencia del cuello por la unión de la región occipital con la parte posterior y superior del tórax. Llama también la atención deformaciones en las extremidades, principalmente en su parte distal, como las que apreciamos en las artrogriposis. Existe además área de raquisquisis a nivel lumbar. Se le considera un defecto en el cierre del tubo neural, que se origina antes de los 24 días de vida intrauterina. No solamente presentan las alteraciones enunciadas anteriormente, existen diversas alteraciones en la morfología del sistema nervioso central, a nivel cardiopulmonar, pulmonar, del diafragma, de los riñones, etc. Obedece a herencia multifactorial. Esto quiere decir que hay una predisposición genética hereditaria y que al interaccionar con un factor ambiental se originará este problema. Aquí el factor ambiental ya conocido es la deficiencia del ácido fólico, de tal manera que en la actualidad, con la suplementación en los alimentos y la administración a las madres desde antes de que se embaracen de suplementos con ácido fólico, se previenen este tipo de malformaciones. Se le considera un defecto en el cierre del tubo neural, que se origina antes de los 24 días de vida intrauterina. No solamente presentan las alteraciones que les he enunciado anteriormente, existen otras muchas más. Por ejemplo, en la morfología del sistema nervioso, a nivel cardiovascular, pulmonar, alteraciones en el diafragma, en los riñones, etc. Obedece a herencia multifactorial. Esto quiere decir que habrá una predisposición genética por un conjunto de genes que al interaccionar
con un factor ambiental intrauterino desencadenará este tipo de malformación. Ahora se conoce que este agente ambiental es la deficiencia del ácido fólico. De tal manera que en la actualidad, con la administración de ácido fólico y la suplementación en los alimentos, se ha logrado disminuir en forma considerable la incidencia de los defectos del tubo neural. La citogenética es una rama de la genética que analiza los aspectos celulares y cromosómicos de la herencia. Aplicada a la clínica, su propósito será la identificación de las alteraciones cromosómicas que causan enfermedades, por lo que ha sido de gran utilidad en el estudio pre- y postnatal de los pacientes con dismorfias, así como en el estudio de los cambios en el genoma de las células cancerosas. En la actualidad, podemos estudiarle por medio de métodos denominados de citogenética convencional y métodos de citogenética molecular. Waldeyer, médico patólogo alemán, en el año de 1888, acuñó el término cromosoma para describir los cuerpos vistos en el núcleo de las células. Recordemos que las células se dividen por dos procesos: la mitosis, que utilizan las células somáticas para multiplicarse, y la meiosis, que es el proceso por el cual se dividen las células germinales, o sea, las ovogonias y las espermatogonias, para que finalmente se produzcan los óvulos y los espermatozoides. Solo señalaremos algunos aspectos relevantes de estos procesos de división, ya que los han venido estudiando en materias anteriores. Así, durante la profase de la primera división meiótica, en el paquiteno, los cromosomas homólogos forman las tétradas, ya que las cromátides se hacen visibles. Se realiza el entrecruzamiento entre las cromátides no hermanas de los cromosomas homólogos, es decir, hay un intercambio en la información genética, cosa que no ocurre en la mitosis. Otro aspecto importante es que durante la meiosis, las divisiones producirán células con la mitad en el número de los cromosomas de la célula original. Así, al final de la espermatogénesis, de una espermatogonia con 46 cromosomas, se originarán 4 espermatozoides con solo 23 cromosomas cada uno. Y en la ovogénesis, de una ovogonia, también con 46 cromosomas, dará origen a un óvulo y 3 cuerpos polares, cada uno con 23 cromosomas. Los cromosomas recibirán su nombre referente a la morfología de acuerdo a la posición del centrómero. Así, los cromosomas metacéntricos serán los que tanto sus brazos superiores como los inferiores son del mismo tamaño. Cuando el centrómero está colocado de tal manera que hay diferencia en el tamaño de los brazos, siendo el superior más corto que el inferior, que son más largos, se denominarán submetacéntricos. Y cuando la parte superior del cromosoma es muy pequeño, se le llamará cromosoma acrocéntrico. Existe un tipo de cromosoma que no se ve en la especie humana y que carece de la parte superior y se le conoce como cromosoma telocéntrico. La cromátide es cada una de las unidades longitudinales del cromosoma ya duplicado,
y está unida a su cromátida hermana por el centrómero. Estas están constituidas por el ácido desoxirribonucleico. Una cromátide es toda la estructura con forma de barra que se observa a ambos lados del centrómero en la interfase y son conocidas con el nombre de brazos. Así, la parte superior se le conoce como brazo corto y se simboliza con la letra P, que viene del francés petit, que quiere decir pequeño. Y el brazo largo se simboliza con la Q. Simple y sencillamente después de la P sigue la Q en el abecedario y por eso se le puso Q. Los telómeros son la parte distal de los cromosomas y es lo que da el sostén a los mismos. Los satélites son segmentos distales de algunos cromosomas que están separados del resto del cromosoma por un pedúnculo o constricción secundaria. Su función es la de intervenir en la conducción de sustancias afuera y dentro de las células. El cinetocoro es una estructura proteica situada sobre los cromosomas superiores. Sobre esta estructura se anclan los microtúbulos del uso mitótico durante los procesos de división celular, meiosis y mitosis. Esta fotografía corresponde a uno de los primeros cariotipos que se efectuaron en México, estos en el Hospital Infantil de México en la unidad de genética. Como ustedes pueden ver, ya están colocados de acuerdo a la nomenclatura internacional, que van del grupo A al grupo G. No existían técnicas de bandeo y por lo tanto ustedes pueden apreciar que se necesitaba de mucha agudeza, de mucho entrenamiento por parte de los citogenetistas para poder diferenciarlos uno de otro y así poder ver alguna alteración. En este cariotipo podemos apreciar que en el grupo G, en el 21, existen 3 cromosomas, por lo tanto, este cariotipo corresponde a un varón afectado por síndrome de Down por 3 cromosomas 21 libres. Para poder diferenciar cada uno de los pares cromosómicos, se requiere de las técnicas de bandeo cromosómico, de las cuales la más utilizada es la técnica por bandas G. Estas técnicas son sumamente útiles ya que han permitido identificar cada uno de los pares cromosómicos y también detectar alteraciones cromosómicas. La especie humana tiene 46 cromosomas. En la nomenclatura internacional, los cromosomas se han clasificado en 7 grupos, en orden descendente de tamaño, de tal manera que el grupo A serán los 3 cromosomas mayores y cuyo centrómero está en la parte media. Corresponden al 1, al 2 y al 3, por lo tanto son cromosomas metacéntricos. Mientras que en el grupo B son los pares 4 y 5 y ambos son submetacéntricos. El grupo C es el más numeroso y son los pares del 6 al 12. Todos son submetacéntricos y apreciamos que son de tamaño medio. El grupo D está constituido por cromosomas acrocéntricos de tamaño mediano y son los pares 13, 14 y 15. En el grupo en el grupo E son los pares 16, 17 y 18.
El par 16 es metacéntrico y los pares 17 y 18 son submetacéntricos más pequeños de la especie humana. El grupo F, está constituido por los pares 19 y 20. Son metacéntricos muy pequeños. En el grupo G están los pares 21 y 22, que son acrocéntricos, y los más pequeños del complemento cromosómico humano. Todos los cromosomas anteriores se les llama autosomas, y el último par son los cromosomas sexuales, gonosomas o sexocromosomas. En la mujer será el par XX y en el varón será XY. En esta fotografía podemos ver que este cariotipo corresponde a un varón y la colocación de ese complemento de cromosomas sexuales estará al final. Esta fotografía es de un ideograma que sirve para identificar a los cromosomas cuando los citogenetistas se están entrenando para ello. Ahí se señala la colocación de las bandas de acuerdo con la tensión que se esté utilizando. ¿Cómo se ven los cromosomas sin tinción en el microscopio electrónico? Ahora vemos una imagen del cariotipo espectral llamado SCAI. Es una técnica de citogenética avanzada para identificar aberraciones genómicas y cromosómicas. Es un cariotipo en el que cada uno de los pares de cromosomas homólogos se manipulan de tal forma que tienen colores distintos. La técnica de SCAI ayuda a los científicos a detectar anormalidades cromosómicas más eficientemente que un cariotipo convencional. FISH significa hibridación in situ con fluorescencia. Es una técnica que combina métodos de biología molecular y de citogenética. Sumamente útil para complementar a la citogenética convencional. Se basa en un marcaje de cromosomas mediante la cual son hibridados con sondas que emiten fluorescencia y permiten la visualización, distinción y estudio de los cromosomas, así como de las anomalías que puedan presentar. En esta lámina apreciamos algunas de las diferencias entre la citogenética convencional con el FISH. En la citogenética convencional se requiere de células en división, mientras que FISH no requiere de células en división. En la citogenética convencional se requiere de tejido fresco, mientras que en FISH se permite estudiar material parafinado o congelado. La citogenética convencional tiene la ventaja que permite detectar alteraciones de todo el genoma, no así el FISH, que solo aporta información de la sonda que se utiliza, pero permite detectar alteraciones muy pequeñas que no son apreciables por medio de la citogenética convencional. Esta es de bajo costo y la FISH es moderado su costo. La hibridación in situ con fluorescencia tiene muchos métodos. Ya mencionamos algunos de ellos, como el cariotipo espectral. Entre otras cosas, sirve para detectar translocaciones. Esta otra variante
de la hibridación in situ con fluorescencia es útil para detectar inversiones y translocaciones entre cromosomas homólogos. La técnica de hibridación in situ con fluorescencia por bandeo multicolor es útil para detectar deleciones y precisar puntos de rotura de los cromosomas. Así, FISH interfásica será útil para detectar o descartar alteraciones concretas sin la necesidad de tener un tejido con capacidad de entrar en división. Utilizando el método de FISH interfásica, podremos detectar o descartar alteraciones concretas sin la necesidad de tener un tejido con capacidad de entrar en división. Esto es con tejido parafinado. En esta lámina veremos 3 ejemplos de la utilidad de las ondas centroméricas del FISH. En el primer ejemplo, el cromosoma 1 florece su centrómero en color verde. Al existir 3 cromosomas 1, se apreciarán 3 imágenes en verde. Por lo tanto, sería una trisomía del cromosoma 1. En el segundo ejemplo, vemos que solo florece una imagen en rojo, por lo tanto, corresponde a una monosomía del cromosoma 13. Y en el tercer ejemplo, florecen 3 imágenes verdes y 3 imágenes rojas que corresponden a una triploidía o una trisomía de 2 cromosomas. La hibridación genómica comparativa es un método de citogenética molecular que analiza variaciones en el número de copias en relación con el nivel de ploidía del ADN de una muestra de referencia con una muestra para compararla, sin la necesidad de efectuar de un cultivo celular. Por lo tanto, el tiempo del resultado se reducirá. El objetivo de esta prueba es comparar de manera rápida y eficiente 2 muestras de ADN genómico que se deriva de 2 organismos diferentes y así analizar si existen pérdidas o ganancias de cromosomas completos o de algunas porciones de los cromosomas. Permite estudiar los 46 cromosomas humanos en una sola prueba. Detecta deleciones y duplicaciones en escala microscópica. Se requiere de un programa de análisis de imágenes. Esto ha facilitado su utilización en todo el mundo. El ADN de la muestra a ensayar se marca de rojo y el ADN de referencia hibridará verde. Lo hibridan con un microarreglo de ADN. Si hay duplicaciones, se observa con mayor proporción el color verde. Y si hay una deleción, predomina el color rojo. En el presente ejemplo, vemos que habrá una duplicación porque el color verde está aumentado.